Queremos dividir y simplificar. Mirando el primer cociente, observe cómo tenemos el cociente de dos radicales, pero el índice del numerador y el denominador son los mismos y, por lo tanto, podemos usar la propiedad. Se muestra a continuación para reescribir esto como la séptima raíz de una sola fracción. La expresión dada es igual a la séptima raíz de x al 17 y al 12. Dividido por x hasta el 10. Y al quinto. Esto es útil porque ahora podríamos simplificar esta fracción antes de determinar la séptima raíz. Recuerde que al dividir y las bases son las mismas, restamos el exponente. La regla del exponente es AM. Dividido por AN es igual a 1 elevado a la potencia de m menos n. Entonces simplificando la fracción bajo el radical. X al 17 dividido por x al 10 es igual a x elevado a la potencia de 17 menos 10. Y al 12 dividido por, y al quinto es igual a y elevado a la potencia de 12 menos 5. Esto nos da la séptima raíz de x a la 7 ma. Y al 7 mo. Y observe cómo, debido a que los exponentes bajo el radical coinciden con el índice, esto se simplificará perfectamente a un factor de sí un factor de y. Esta expresión simplificada es solo xy. Y debido a que el índice es extraño, no tenemos que preocuparnos por los valores absolutos. Mirando nuestro segundo ejemplo. Nuevamente, tenemos el cociente de dos radicales con el mismo índice. Escribamos esto como un solo radical de una fracción. Ahora dado el cociente es igual a la quinta raíz de x al 19, y al 15. Dividido por x hasta el octavo y hasta el quinto. Y ahora simplifica esa fracción bajo el radical. Recuerde que al dividir y las bases son las mismas, restamos los exponentes. Esto es igual a la quinta raíz de x al 19 dividido por x al octavo. Es igual a x elevado a la potencia de 19 menos 8, lo que nos da x a la undécima. Y luego tenemos y al 15 dividido por y al quinto, que es y a la potencia de 15 menos 5, lo que nos da y al 10. Y ahora necesitamos simplificar la quinta raíz de x a la 11, y a la 10 identificando los factores elevados a la quinta potencia. Hay dos x para los quintos en x para el 11. Escribamos x al 11 como x al quinto. Multiplicado por x al quinto por un factor de x. Y escribamos y a la décima como, y a la quinta veces y a la quinta. Y ahora vamos a rodear los factores elevados a la quinta potencia porque el índice es 5. X al quinto simplificaremos el factor de x aquí y aquí. Y al quinto simplificaremos el único factor de y aquí y aquí. Entonces, simplificando tendríamos dos factores de x fuera del radical que nos da x al cuadrado. Dos factores de y fuera del radical que nos da y al cuadrado. Y todavía tenemos la quinta raíz de un factor de x. Esta es la expresión simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.